Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial de Noticias del Congreso. Le comento que esta semana la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados discutió la minuta por la que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2008. La estabilidad en el cargo es sin duda una de las más importantes garantías constitucionales de la función jurisdiccional, cuyos destinatarios no son los propios magistrados o jueces, sino quienes acuden ante ellos en reclamo del respeto a sus derechos. Ciertamente la estabilidad en el cargo permite al resolutor atender el asunto con imparcialidad, independencia y objetividad. En tanto su nombramiento está sujeto a un término razonable que le permite sustraerse de las consecuencias e influencia política de sus fallos. No entremos como Cámara de Diputados a la ilegalidad. Yo soy de la idea que esta ley es violatoria tanto al principio de división de poderes, como ya lo leí en el artículo 13, a lo improrrogable de los ministros y los magistrados del tribunal, de la Sala Superior de nuestro máximo órgano en materia electoral. No cometamos más violaciones. El grupo parlamentario del PRD no va a acompañar por considerar que hay una violación a los principios básicos de constitucionalidad y sobre todo a la invasión de un poder a otro poder. Creo que la estabilidad y el escalonamiento con el que fue propuesto originalmente el texto de la convocatoria es el que se tenía que respetar y no fue así. Se aprueba de manera sospechosa primero la integración tal y como venía y posteriormente se hace una modificación legislativa que no estaba en el texto original de la convocatoria. Luego de la discusión, en donde legisladoras y legisladores se pronunciaron a favor y en contra, se avaló con 17 votos en pro del dictamen, 4 en contra y una abstención. Posteriormente se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados esta minuta proveniente del Senado para ampliar la permanencia de los recién nombrados magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esta reforma se eleva de 3 a 7 años el periodo de 2 magistrados y de 6 a 8 años los otros 2. El diputado del PRI, Álvaro Ibarra, presentó el dictamen. Lo anterior, con la finalidad de fortalecer los principios de imparcialidad y estabilidad en el ejercicio del cargo, es decir, al establecer que los periodos de duración de los magistrados se amplíen, se conseguirá también una estabilidad y congruencia en los criterios que emita el tribunal y se fortalece el profesionalismo del mismo. Los grupos parlamentarios de Morena y del Partido de la Revolución Democrática presentaron 3 mociones suspensivas que fueron rechazadas por el Pleno. Las personas que fueron electas en el Senado por mayoría calificada podrán ser en esta Cámara, incluso sin mayoría calificada, tener un mandato mayor al que fueron electos. Es decir, vamos a hacer una ley para beneficiar a 4 personas. En el apartado de fundamentación de los grupos parlamentarios se dieron posicionamientos a favor y en contra del dictamen, siendo Morena y el PRD quienes externaron su desacuerdo con la reforma al artículo transitorio para extender el periodo de los magistrados. Estamos convencidos de lo positivo del debate parlamentario y de la pluralidad de ideas para el desarrollo transparente y sólido de nuestras instituciones. Por ello, es que apoyamos el presente dictamen y reconocemos la modificación que se hace al artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si bien la participación ciudadana da vida a la democracia e influye en la vida pública a partir de una decisión personal, es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones de legalidad para lograr dicho fin. Lo que se está llevando a cabo con esta propuesta, si es que se vota a favor, es que estamos pasando por encima de la Suprema Corte. Estamos obviando que ellos también forman parte de la división de poderes. Y por supuesto que Morena, en uso de sus facultades,
si es que persiste esta mayoría irreflexive, interpondrá una acción inconstitucional. Se debe reconocer la transparencia del mismo. Podemos incluso ver como muestra las convocatorias públicas, las sesiones abiertas de pleno de este órgano jurisdiccional, los debates transmitidos por los medios de comunicación, razón por la cual consideramos que no se puede cuestionar su legitimidad. Proponemos nosotros que el proceso debería de regresarse, sobre todo la minuta tal y como lo está planteando el Senado de la República. No podemos convalidar ni ser partícipes de este albazo legislativo que ya había sido, reitero, aprobado en los términos que se había planteado originalmente. El contexto político actual y venidero exigen continuar con el fortalecimiento de nuestro sistema electoral y en atención a ello, el día de hoy se pone a consideración de esta Asamblea el presente dictamen que tiene como fin único dotar a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de certidumbre. No se ha violentado ningún transitorio. El transitorio con toda claridad señala que los magistrados iniciarían su mandato el 4 de noviembre, por lo que no ha dejado de tener vigencia el 4 de noviembre hasta mañana. Y a tiempo estamos haciendo hoy las modificaciones necesarias para tener mayor certidumbre jurídica. Durante la discusión en favor y en contra del dictamen, los partidos PRD y Morena insistieron en que se trata de un proceso viciado de origen y anticonstitucional, mientras que el PRI y el PAN defendieron que la retroactividad de la reforma es en favor de los magistrados, por lo que no se viola la Constitución. Flaco favor se le hace a los magistrados porque entran violando la Constitución. Los magistrados, de aprobarse, serán producto de la violación de 3 preceptos constitucionales y nosotros no tenemos que ser comparsa de los senadores que hicieron esta barbaridad. No estamos invadiendo la competencia de otro poder. La Corte propuso de esta manera el escalonamiento o qué candidatos a magistrados ocuparían durante cuánto tiempo sus cargos, porque la ley disponía que había esas opciones. Aquí nos está discutiendo, que quede claro también, el tiempo del que duren los magistrados. Podrán durar en su cargo 10, 9, hasta 20 años. No, compañeros, lo que estamos cuestionando es el acto que viene viciado de inicio. Es cuando señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única facultada para establecer los plazos de duración de los cargos de los magistrados del Tribunal Electoral. Nada más alejado de la realidad que esa situación. El plazo lo señala el propio reglamento del Senado de la República. Es facultad exclusiva del Senado de la República. Finalmente, tras la discusión en lo general y el rechazo a modificaciones presentadas por el PRD y Morena, el dictamen fue sometido a votación en lo general y en lo particular, donde fue avalado con 335 votos en pro, 84 en contra y 3 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 335 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2008. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Vamos a un nuevo corte y continuamos con más información. Mientras tanto, lo invito ahora a que nos visite también en YouTube. Puede encontrarnos como Canal del Congreso, donde encontrará las comisiones más destacadas, así como la repetición de su resumen semanal de esta edición y también las anteriores. Continuamos. Cámara de Diputados aprobó dar asistencia social a hijos de reclusas en cualquier centro de prevención y readaptación social en el país.